La Torre de Babel, una historia de ambición, división y el plan de Dios. Bienvenidos a un viaje inspirador a través de uno de los relatos más fascinantes y conmovedores de la Biblia, la historia de la Torre de Babel. Hoy exploraremos en profundidad este pasaje, que se encuentra en Génesis 11, 1-9, desglosando su significado y las potentes lecciones espirituales que contiene para nosotros. Imagina un mundo donde toda la humanidad hablaba un solo idioma y estaba unida en propósito, pero su ambición y orgullo los llevaron a enfrentarse al plan de Dios. Es un relato que trasciende el tiempo, con enseñanzas que impactan tanto en nuestra vida personal como en el mundo moderno. Al final del video, te invitaremos a reflexionar sobre cómo este relato puede transformar nuestra perspectiva. Si este contenido resuena contigo, asegúrate de suscribirte al canal y darle me gusta al video. Para comprender plenamente esta historia, comencemos colocando la Torre de Babel dentro del contexto de la narrativa bíblica. En el libro de Génesis, vemos cómo Dios creó al ser humano con el propósito de reflejar su gloria y vivir en obediencia a su voluntad. Luego del diluvio, los descendientes de Noé comenzaron a repoblar la tierra. La humanidad estaba unida no solo por un propósito, sino también por un idioma, lo que facilitó una colaboración sin precedentes. Sin embargo, esta conexión también daría paso a una ambición peligrosa, la construcción de una torre que llegara al cielo. La historia comienza con un pueblo lleno de confianza en sí mismo. Decidieron construir una ciudad y, en su centro, una torre gigante cuyo propósito era alcanzar el cielo. ¿Por qué una torre? Más allá de una simple construcción, era un símbolo de su orgullo, un intento de ganar fama y hacer un nombre para sí mismos que competiría con el poder y la gloria de Dios. En Génesis 11:4, dicen, construyamos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, no sea que seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Aquí vemos una humanidad que no solo actúa de forma independiente de Dios, sino que desafía activamente su autoridad al tratar de controlar su propio destino en lugar de confiar en su guía. Sin embargo, Dios, fiel y sabio, decide intervenir. Observa las intenciones de la humanidad y decide confundir su lenguaje para detener la construcción. Al no poder entenderse entre sí, los constructores abandonan el proyecto y se dispersan por la tierra, tal como él lo había planeado originalmente. A primera vista, este acto divino podría parecer un castigo severo, pero en realidad está lleno de misericordia y sabiduría. Dios no busca destruir a su creación, sino corregirla y redirigirla hacia su propósito verdadero. Humanamente, la unidad es buena, pero solo cuando está orientada a los caminos de Dios. Cuando la humanidad busca unidad para su propia gloria, como en el caso de la Torre de Babel, se convierte en un medio para la separación de Dios. Este acto de confundir su lenguaje no es solo una dispersión, sino una lección, recordar que la verdadera unidad y propósito se encuentran bajo la guía del Señor. Además, esta división estableció lo que hoy conocemos como las naciones y culturas de la tierra. Aunque divididos por idioma y geografía, Dios nunca abandonó a la humanidad. En el Nuevo Testamento vemos cómo, a través del Espíritu Santo en Pentecostés, estas separaciones comenzarían a redimirse. El relato de la Torre de Babel contiene verdades profundas aplicables a nuestra vida diaria. Estas son algunas de las enseñanzas clave que podemos obtener. La ambición humana desenfrenada nos aleja de Dios. La torre simboliza el orgullo humano, ese deseo constante de alcanzar el éxito y la fama sin la guía de Dios. El mensaje aquí es claro, no importa cuán grandes sean nuestros logros, si no están alineados con el propósito divino, eventualmente caerán. El valor de la humildad. Dios nos llama a ser humildes, reconociendo que Él es la única fuente de sabiduría y poder. Nuestras acciones deben estar enraizadas en la obediencia a su voluntad, no en la búsqueda de nuestra propia gloria. La diversidad como parte del plan de Dios. Aunque la dispersión inicial pudo haber representado división, también muestra cómo Dios utiliza las diferencias para cumplir con sus propósitos. Cada cultura y lengua tiene un propósito único en el plan de redención de Dios. Hoy en día, aún enfrentamos desafíos similares.
Construimos nuestras propias torres de Babel cuando confiamos en nuestras fuerzas, ya sea en proyectos personales, laborales o incluso como sociedad. Desde el avance tecnológico hasta la búsqueda de fama en redes sociales, existe una tendencia creciente de depender de nuestro poder en lugar de guiar nuestras vidas en los principios de Dios. El relato nos invita a reflexionar sobre dos preguntas. ¿Estoy construyendo algo para glorificarme a mí mismo o para glorificar a Dios? ¿Estoy buscando unidad con otros basada en los caminos del Señor o en metas egoístas? Como cristianos, debemos pedirle constantemente a Dios que examine nuestros corazones y nos ayude a mantenernos en humildad, centrados en su plan y sus propósitos. Dios nos llama a tener fe y humildad. A través de la historia de la Torre de Babel, aprendemos que, aunque nuestras intenciones puedan parecer buenas, sin Dios, nuestras obras carecen de un fundamento eterno. Este relato también nos recuerda que Dios nunca nos deja solos. Incluso cuando dividió a las naciones, su plan final era traer unidad de nuevo en Cristo Jesús. En la cruz, se rompieron las barreras del pecado, y en Pentecostés vimos cómo el Espíritu Santo unificó a personas de diferentes lenguas y culturas bajo el amor de Dios. En resumen, la Torre de Babel no es solo una historia de división, sino también una llamada a reflexionar sobre nuestra dependencia de Dios y nuestro propósito en este mundo. Nos recuerda que el verdadero éxito no proviene de nuestra ambición, sino de nuestro alineamiento con el plan de nuestro Creador. Te invito a tomar un momento para pensar, ¿qué lecciones de esta historia puedes aplicar en tu vida hoy? Déjanos tus reflexiones en los comentarios. Nos encantaría saber de ti. Y antes de irte, si este video te inspiró, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta. Juntos, sigamos explorando las historias transformadoras de la palabra de Dios y creciendo en fe. Que Dios te bendiga abundantemente.